Gran Gracias, empresario Daniel. de recitales, gran empresario de teatro. ¿Qué te pasa cuando ves esto y el teatro tiene que frenar y los entretenimientos en vivo tienen que frenar? Me parece que entra dentro de una locura, de un contexto donde, en primero, creo que genera una contradicción muy grande en el entretenimiento y en cualquier área. Me parece que la pandemia, la cuarentena obligada, la destrucción de todo lo que pasó por el mal manejo o el no conocimiento frente a un virus desconocido y que planteó nuevos desafíos y que tuvimos la cuarentena más larga. Ahora con la segunda ola nos viene un equilibrio entre el sector económico, el sector de sanidad que hay que tener, pero que donde todos los libros indican que aquellos países que han superado de alguna manera, que obviamente acá hay como la vacunación como el objetivo fundamental, Sí, claro. pero hay hasta que se llega a la vacunación protocolos que hay que cumplir Claro. y existen para cada actividad protocolos. No cumplirlos, la verdad que, sobre todo, y acá me parece que los comunicadores, o como decía, una fiesta clandestina televisada, irrita bajo el punto de vista en un sector de entretenimiento, música, teatro soft, donde están todos muy, muy mal desde hace mucho tiempo. ¿Y qué explicación le das? Porque a este punto todos sabemos cuál es el protocolo que rige en la televisión, todos tratamos de cuidar la distancia social, del barbijo en el caso de que no se pueda sostener el 1,5 metros largo, 1,80 m, 2 metros. Y de hecho Tinelli, y tomo el ejemplo porque es el que se charla hoy, se jactaba ayer del cumplimiento de todos los protocolos en el mismo acto en el que se veía y quedaba clarísimo que no se cumplían. La pregunta es, ¿qué pasa por las cabezas de esos productores, que no es uno el que se equivoca? ¿Cómo a esta altura se comete ese error? Es una locura, pero también es una locura. El viernes pasado, 40, y es absolutamente la protesta, lo tomo como válido, despidieron en Ferrocarriles y hubo un corte de 40 personas a la altura de Avellaneda, que es potestad de la seguridad de la nación, no de la provincia, y hubo decenas de miles de trabajadores que volvían a las 6 de la tarde. Parados en Constitución. Parados, pero era una multitud en Constitución. O sea, fue un foco de contagio impresionante. Entonces, acá hay un montón de reglas, pero que si no entramos a entender la necesidad cada uno, pues yo puedo declarar, y esta es la diferencia entre el discurso y la realidad, yo puedo declarar, vamos los de la primera guardia de todos los que están, los enfermeros, los médicos, todo eso, pero si después la empatía te lleva a que sos alguien que lleva a romper reglas, que esas reglas únicamente conducen a más contagios, más posibilidades de ocupar una cuestión que es no solo tenemos carencia de vacunas, tenemos carencias de cama de terapia intensiva. Sí, claro. Ahora, Entonces, hay una empatía donde ya las libertades individuales acá nadie se va a salvar solo. Eso. Entonces necesitamos una empatía Daniel, social. Ahora, Daniel, te estoy escuchando atentamente. ¿Cómo se hace? Porque es difícil, entre el deber, lo que tenemos que hacer, y el hacer. Porque te pasa a vos también. Me pasó a mí con el tema de la vacunación y te debe pasar a vos. Cuando vos te sentás tranquilo, decís, y la verdad lo que hay que hacer es cerrar todo. Metémonos todo y de verdad ser estricto. Y por otro lado, decís, pero hay que mantener a las familias, hay que laburar, hay que salir, el teatro tiene que seguir estando. Digo, es difícil eso también. ¿Cómo se hace? ¿Qué te pasa a vos? Porque además vos sos un tipo con una posición ideológica tomada. A mí, yo me he vacunado en Estados Unidos. Yo tengo una empresa de audiovisuales nueva que tiene sede, pero era antes de que se diera esta difusión por fines turísticos que se abrió en ese momento. Tenías que estar registrado, de hecho tuve que presentar papeles. Hoy está abierto Nueva York, está abierto Miami, está abierto California, varios estados. Y es verdad también que es como un emergente de la prepotencia, la opulencia, de la concentración económica de algunos países en función de las otras, y también estamos tan interrelacionados que el aumento de casos en la India, que es el principal productor de vacunas, nos dejó sin vacunas a nosotros. Y un error desde mi punto de vista de lo que estaba bien planeado, como lo de AstraZeneca, que se fabricaba acá y que fue... Pero
la verdad que hubo un error entre el discurso y no chequear si realmente el fraccionamiento y la parte de la pata mexicana que se tenía que hacer, si estaba como para hacerlo. Yo cuando traigo un artista de afuera, por un ejemplo, y le digo, te voy a poner sonido local, viene un production manager y me chequea que el sonido local esté bien, no solo la marca, sino que los parlantes funcionen bien, que las cosas locales están bien. De mínima tendrían, cuando había un compromiso, porque en esa época se sabía que la pandemia avanzaba y que lo único que había era la posibilidad de la vacuna, de mínima debería haberse tomado otros recaudos de ver si era real que se podía hacer ese fraccionamiento, porque hoy por hoy obviamente se está tratando de buscar todas las vacunas donde haya. Perdón, Marina, del tema, lamentablemente Jorge, no hay más. del tema Tinelli, volviendo al tema Tinelli, por un motivo que desconocemos, que puede ser multicausal, esto fue a propósito. Él eligió llevar 200 personas al piso, el programa fue grabado, no fue en vivo que sorprendió y que entraron de golpe. Estaba Suar ahí que pudo ver en algún momento parado la grabación a decir, Marce, esto no lo podemos hacer. Pero ¿por qué a propósito? ¿Por qué a propósito? Porque él sabía, si se prohíbe tener animales en las casas y vos de repente en la televisión entrás con un elefante, no estás disimulando. Por algún motivo él quiso tener repercusión o hacer ruido. No, yo no puedo creer. Eso es pegarse un tiro en la pieza, Ari. No. Si vos ya sabés que es torpeza, es negligencia, es subestimar el impacto, es omnipotencia, es prepotencia, es impunidad. Ariel, pero no es a propósito. ¿Pero es percepción tuya o es información? ¿Vos pensás que Marcelo Tinelli hizo un giro político de esta categoría? Además, exponerse ante el público en general y ante los colegas del mundo del espectáculo, porque calculo que Daniel hoy debe haber hablado con sus pares y deben estar todos enojados. Claro. ¿Te parece de verdad? Por eso te pregunto, si no es así, intuición, lo suponés? No, si no es así, ¿cuál es la otra? Que a ninguno se le ocurrió. Viven una irrealidad. A ninguno, pero pará, uno viven una irrealidad. Uno, pero Jorge, si vos lo querés hacer acá, te va a agarrar el mudo, te va a agarrar Ana, te van a decir, Jorge, no podemos hacer esto. No hay muchas cabezas ahí. Alguien tendría que haber dicho, mirá, el programa de ayer quiso ser de recuerdo, quiso evocar a la melancolía del programa. Hicieron El Insoportable, hicieron los Taxi Boys, los Tangueros, y termina con música del recuerdo. Canciones que te llevaban a otros años. Y sin embargo, el año que me llevó a mí fue el 2019. Faltaba La Tribuna y era un programa del 2019, no era un programa del 2021. Bueno, no era un programa del 2020 realidad de la tampoco. que habla Jorge. También la ves cuando vas en los bares, está la gente en la misma mesa sin barbijo, cuando te enterás que hay fiestas, que invitan nenes a jugar a la casa y van 5, 10 nenes. Hay un montón de personas que viven en la irrealidad, que decís, pero Ángela, ¿cómo no podés? Y que ni siquiera tienen la percepción de lo que hacen. Claro. Nadie. Pero Ángela, por eso yo decía que Tinelli nos puso también en el espejo de nuestras contradicciones. Eso es. Porque hay muchísimas fiestas clandestinas y muchos rompemos los protocolos, pero no nos televisan. Tampoco hay tanta impunidad. Yo más que esa jugada que tal vez ve Ariel, veo cierta... como que de golpe lo despertaron a Tinelli, lo pusieron el lunes y dijeron, toma, este es el país del 2019, como decía, y arrancó como si nada. Para mí lo que hay es un mal entendimiento. Todo? Para mí es un mal entendimiento del protocolo, que un negativo le dio a todo el mundo y entonces todos se confiaron y que el que está delante de cámara también está más como, no sé, porque vos lo ves a Suar, a Coco Fernández y todo afuera, con barbijo, distanciamiento y todo, y adentro de cámaras como que nos permitimos. Y para mí era un momento ideal para hacer lo que hacen en todas partes del mundo, o lo que hacemos en el teatro. Si se baila con barbijo, no tiene nada de malo. Hay shows que se hacen internacionalmente, que está todo el mundo. Las bailarinas podrían haber estado atrás bailando, pero con barbijo. ¿Cómo cayó esto hoy, Daniel? Yo hablo a título personal. Sí. No hablaste con... No hice un sondeo. Y hablo desde el sentido común. Me parece que cayó mal. Hay un tema que me parece horripilante y que tiene que ver con el orden de los sumandos que no se debiera alterar. Me parece que Tinelli ayer tenía que medir muy bien, porque era su vuelta a televisión, en un 13 que viene muy rezagado con respecto a Telefe, y que puso toda la carne al asador. También en ese sentido, lamentablemente, no estoy diciendo que comulgo con esto, absolutamente desprecio este valor, ¿correcto? Pero creo que ayer, al poner toda la carne al asador, se imaginó esto, y esto llevaba a romper protocolos.
Y vos decís que él no pensó que podía haber críticas, que podía haber comentarios. A mí la sensación que me queda es la del rey desnudo, si querés, que en un punto construye su propio relato y se lo cree. Porque yo le creo cuando dice, creo en la buena fe de él cuando dice estamos cumpliendo todos los protocolos. Claro. En un punto se inventa el relato, lo reproduce, lo cree firmemente y te quiere convencer y él se cubre y se ampara en su propio relato. Marina, perdón. Yo no puedo creer que él sea suicida o que quiera que lo critiquen de apertura a cierre del día. Perdón, el fútbol cumple los protocolos. A 15 jugadores de River les dio positivo. A Poncio le dio negativo. Y al otro día a Poncio le dio positivo. No hay protocolos. El isoparte no te protege de nada. Pero no te estoy diciendo... Pero los protocolos sí protegen. Los protocolos, claro, la distancia social es acá obvio, ha pasado el barbijo. que Marina, pobre, se contagió y los demás no. Y trabajamos, no sé si llegamos a coexistir con ella con el virus, pero probablemente sí. Probablemente nadie más se contagió porque se cumplen los protocolos. Los protocolos no es solo el hisopado, protocolo es distancia social, es estar en espacios abiertos. Ahí no se estaba cumpliendo. El fútbol, que yo voy todos los fines de semana, no sé en los entrenamientos, evidentemente las cosas fallan, pero en los partidos cumplimos los protocolos. Estamos a distancia, tenemos barbijos, si nos los sacamos solamente al aire libre y lejos de las otras personas. Hacemos las notas, Angela, en vez de hacer así la nota como es habitualmente, hacemos con una caña larga para no acercarnos. Ahí no se cumplen, sí. Sí, Jorge. Ahora chicos, y Daniel también, ¿se imaginan este caos sin el fútbol y sin Tinelli al aire? ¿Cómo sería todo esto? Sé que es una locura, estoy tratando de pensar, me quedé enganchado con lo de Ariel, entonces me quedé pensando en eso. Si hay cierta laxitud con algunos sectores, fútbol, en este caso Marcelo Tinelli, ¿se imaginan hoy el país sin Tinelli, que durante 1 hora y media te saca de todo el fútbol? Pregunto si no es parte de todo esto. No sé, a mí lo del fútbol será que desde mi posición me resulta irrelevante, entiendo que un montón de gente no. Tinelli estuvo todo el año 2020 de pandemia fuera de la televisión y el mundo siguió andando. La tele, yo tiendo a pensar que no extraña a nadie, más allá de los números que haya hecho anoche. La tele se adapta y se reconvierte. Entonces, la verdad que no sé si somos más permisivos porque lo necesitamos. Mi sensación es que algunos se paran en posiciones de exclusión disfrazadas de miren lo bien que hago las cosas. Pero vos qué decís, Jorge, perdón, es como que no, es un aliciente tener a grandes focos de entretenimiento como el fútbol, como Tinelli, como para, entre comillas, adormecernos un poco como más. la idea del opio de los pueblos, claro, digamos. Pero pregunto, si molesta tanto, ¿cuánto midió finalmente? ¿Cuánto midió? 20 puntos. 20, sí, ¿no? 20 puntos. 20. Si hizo 20 puntos, el que constituye esos 20 puntos de rating es la gente que necesitó ir a verlo a Tinelli y se quedó mirando todo, pese a que después nos rajamos la vertiente y decía, qué obsceno, es una fiesta clandestina. Se quedaron hasta el último minuto a mirarlo. Entonces también digo, tal vez, dice, y dejemos que Tinelli haga eso, que la gente durante 2 horas sienta que volvimos al 2019, como dijo Ariel. Es Goodbye Lenin, la película donde Jorge, no había caído el muro de Berlín, a la vieja la seguían. Claro. Pero ¿cómo le explicás al dueño de un restaurante que también tiene necesidad de dar trabajo? No, eso no. Y te dice, no yo también, hisopo a todo. Yo no le puedo decir a Greenback o a Flavio Mendoza o a Guillermo Manino, a quien sea, no podés hacer teatro. No hay manera, olvídate. Pero estoy hablando de una cosa más general, de un inconsciente colectivo donde durante 2 horas miramos y dijimos, uy, mirá, falta el oso Arturo nada más, volvimos a la época cuando éramos felices y estaba todo bien. Pero al final no sabes si no es contraproducente, porque yo pienso que sí, que está bueno que la gente se entretenga, que incluso el que se queda en casa pueda ver algo, pueda ver fútbol, pueda vernos a nosotros, a Tinelli, lo que sea, pero después decís, ¿y no contribuís a esa irrealidad cuando la gente pone la tele y hay un programa con todos abrazándose? Es un arma de doble filo, ¿no? Por eso digo, esta discusión nos pone frente a un espejo también a nosotros. Y lo del fútbol también, y vamos a ver el informe con el tema del fútbol. Porque tiene que jugar River, diezmado absolutamente, y se abre también la polémica en todo esto, ¿no? Hacía falta, hace falta. Bueno, pero vamos a verlo, dale. Duelo de contagios. El mayor desafío de un equipo es atajar los contagios. Se ha confirmado de parte de la Conmebol que River no podrá utilizar un arquero. Y que Dios te ayude. Es decir, que un jugador de campo tendrá que salir a jugar el partido por Copa Libertadores de América. Estamos en presencia
de una de las decisiones más ridículas en la historia del fútbol mundial. Y ahora la Conmebol decide que la Copa América quizás no se juegue en Colombia. ¿Que ya saben que en un mes va a estar más complicado que ahora? ¿O se dieron cuenta? ¡Y ahora me lo venís a decir! Si se cumplen todos los protocolos, nosotros estamos dispuestos a ver la posibilidad de organizarlo solos. ¿De qué manera se juega el fútbol? ¿Vale absolutamente todo? Ahí me parece que tenemos que fijar protocolos muy estrictos y bueno, si la Conmebol dice, bueno, a ver, pueden hacerse cargo, yo estoy dispuesto a estudiarlo. Yo creo que hoy es una irresponsabilidad terrible de que se haga todo lo que se está haciendo. Acá no importa nada la situación social, los riesgos que hayan del virus, se meten partidos de eliminatoria antes de la Copa América. Y ante el más mínimo error, se puede perder por goleada. Atención, hisopado de esta mañana, no tengo apellidos. ¿De qué estás hablando, güey? Pero sí sé que hay más de un jugador contagiado, entre otros. Salga a decir públicamente. A ver, las burbujas la rompen los jugadores mismos, porque Conmebol tiene un club que previo a ir al estadio, en el hotel estaban en la piscina, todos juntos. Así yo no, así no. Muchas veces se cuestiona. En la piscina, no sé si dentro o fuera, pero estaban en la piscina, lo tienen filmado. Y es muy difícil escapar de la crítica de los que más saben. Qué terrible. No. Mi pensamiento es que no se debería jugar al fútbol. Ni en la Argentina, ni en la Conmebol. No se debería jugar con una pandemia como la que tenemos. Cuando en la Argentina los chicos ni siquiera van al colegio. Llega Duelo de Contagios. El desafío en el que para ganar deberás poner todo. Incluso a cualquiera que pase por ahí de arquero. Bueno, acá tenemos la otra pata de esta discusión, ¿no? Hablamos hasta ahora del entretenimiento, o una parte del entretenimiento de la televisión con, digamos, el rey, que es Tinelli, que volvió como si nada. 18. Y el fútbol también, que sigue como si nada. ¿Qué va a pasar con el fútbol? ¿Hay alguna novedad, Ángela? ¿Algo? No, ¿O el siga de la Molina está vigente? Hay un par de novedades, pero todo indica que el fútbol va a seguir jugando. Una novedad es que Argentina se prepara para la chance muy cierta de tener toda la Copa América, de organizar toda la Copa América, no solo la mitad de los partidos. Eso sí, casi seguro sin público. Tendríamos unos cuantos encuentros acá para la televisión, porque la gente no va a poder venir. Y después novedades futbolísticas, que River va a tener que poner mañana de arquero, no solamente un jugador que no es arquero, sino que además está lesionado. Porque atajaría a Enzo Pérez, que es un mediocampista que tiene una distensión que en cualquier contexto no estaría ni entre los concentrados y mañana se va a poner los guantes, parece, y va a atajar. Y también hay chance de que se concentre Pinola, que se está recuperando una fractura que no está saldada, es decir, si se cae con ese brazo se vuelve a romper el hueso y parece que va a participar también porque River tiene un sentido de pertenencia y porque también está esto de que el futbolista es carne de cañón y lo mandan a jugar igual. Y es cierto también que los futbolistas muchas veces no cumplen, se los ve a veces tomando mate, y bueno, evidentemente si se contagian 25 en alguna situación habrán fallado, pero bueno, ahí van de vuelta carne de cañón a jugar mañana. Jorge, tenemos la suerte de no solamente tener a un número uno del mundo del espectáculo como es Daniel Greenback, sino que también fue dirigente de Independiente, muy metido en el mundo del fútbol, que también puede dar su opinión a ver qué deberíamos hacer con la Copa América, con la Libertadores, con el campeonato, con la B, con todo lo que está jugando. A ver, me parece que es la Copa América, vamos a hablar, me parece que la estamos jugando con Colombia, que encima tiene un agravante de un estallido social impresionante, 140 muertos, casi 100 desaparecidos. Me parece que no está, mismo los futbolistas agremiados de Colombia están rechazando seguir jugando la liga local. Me parece que no están dadas las condiciones. En Colombia seguro. La segunda es la cuestión de la movilidad que implica la Copa, estas burbujas. Me parece que en la movilidad que implica la Copa América se debiera de posponer desde mi punto de vista. Me parece que es absurdo, va a ser un show de continuos problemas. Más que la formación va a ser quién tiene COVID y quién no va a tener COVID cuando demos los equipos. Con jugadores viniendo de distintos, porque no es un equipo, encima viene de distintas burbujas, digamos. Y cuando estamos los países involucrados debe haber, no sé, por lo menos 50, porque los futbolistas están desparramados por todo el mundo, claro. Por todo el mundo, entonces es todavía más agravante el esquema de selección que de equipo, porque se van a encontrar y
Me parece que esta cuestión de que el show debe continuar tiene que tener un límite. Ahora, te voy a pero plantear algo. una sola Sí, salvedad sí. que no corramos, me parece, como sociedad, si conductores, programas, ligas de fútbol toman la irresponsabilidad de ocurrir lo que ocurramos, seamos responsables los ciudadanos, Claro. porque en última instancia, los que caemos en terapia intensiva, los que por ahí no tienen cama, los que tenemos 71.000 muertos, los que tenemos 750 muertos hoy, los que tenemos 35 es el ciudadano común. Obvio, obvio. Iba un Entonces, poco que a no eso. avale, lo importante es que No no avalarlo, avale decís. un Está mal bien. comportamiento, el incumplimiento de las normas que tienen que ser carne nuestra cotidiana para manejarnos en esta sociedad. Está bien, es un poco a lo que apuntaba Jorge con el rating de Marcelo, o si querés el rating sumado de los dos canales del fin de semana del Superclásico fue como 13 puntos, ponerles un montón de gente. Pero ahora, Marcelo corregirá lo suyo, habrá escuchado, y si no, pagará el costo. Yendo al fútbol, ¿es romántico, es idealista pensar que puede haber un movimiento de abajo hacia arriba, que encabecen los jugadores, que encabecen los técnicos, que encabecen, no digo los grandes dirigentes del fútbol internacional, donde se planten, donde sienten posición? ¿Estoy diciendo una pavada? Pero no es solo eso. El sábado pasado, en la semifinal de Independiente Estudiantes en La Plata, Moyano llevó 2 micros Sí. con 50 hinchas calificados que de prepo los quiso meter en estadio. Y entonces eso de la burbuja, de eso, el plantel y todo eso, no es tampoco. Entonces, la verdad que es continuo la violación de los protocolos. Es un hecho como... entra dentro de la piolada argentina, por decirlo de una manera. Esa falta de respeto continua por las reglas, por las normativas. Y la verdad que falta de respeto a las normativas, y yo soy los que suscribo que tenemos que cuidarnos y que hay que profundizar las medidas para que se aplane más abajo, porque recién está empezando, estos números son recién empezando los fríos, ¿correcto? Sí, sí. Y vienen 2 meses, y no, soy de los que suscribo. Ahora, yo entiendo desde dónde los que van a tomar determinaciones políticas serias que tendrán que tomarse el viernes, donde se ha dado una discusión de fondo hasta... Esencial es el colegio. La presencialidad o no del colegio es esencial. No, ni Tinelli ni el fútbol. El colegio, las pymes son esenciales. Los trabajadores que perdieron los laburos son los esenciales. Me parece que lo otro es parte de un circo, pero me importa más el pan. Entonces, me parece que estamos en un momento muy complejo y que requiere de muchas responsabilidades y que requiere que... Porque tampoco a ver... volviendo quizás a otro tema, lo de la vacunación, que no sea este debate, inclusive Jorge lo padeció en cuanto a vacunarse afuera o no. Acá hay una cuestión central. Lamentablemente no está vacunado todo el mundo que tiene que estar vacunado. Por ejemplo, en el colegio de mi hija, que le pregunté a la directora, del personal docente y no docente, el 10% está vacunado. ¿Es personal esencial? Absolutamente. Se hacen las burbujas, se respetan, pero hay un gran grado de probabilidad de contagio. Y eso es en casi toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahora, si yo tengo que suprimir las clases, por ahí todos los países que superaron las pandemias tuvieron, no cuarentenas tan largas, pero cortes absolutos por 2 semanas se restableció. 2 semanas se restableció. Fueron los países que mejor, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos de Japón, hablamos podemos hablar de Israel también, podemos hablar de Alemania en este momento. O sea, todos los países que han superado, porque nadie lo está superando, porque entre otras cosas nadie se salva solo, ningún país se va a salvar solo de esto, va exigiendo sacrificios que obviamente afectan la economía. Nosotros encima veníamos muy mal de la economía, veníamos de emergencia económica, emergencia alimentaria, obviamente que no resistió la pandemia en la cuarentena más larga del mundo. No. Y estamos con un índice de pobreza del 42, que seguramente de fin de año pasado, seguramente hasta puede ser más alto. Es muy grave lo que está sucediendo, y si no tenemos conciencia de la gravedad y no desarrollamos un concepto de sociedad, estamos jodidos. Entonces, más allá, la verdad, como tengo relación con Marcelo, me hubiera gustado preguntarle el por qué, ¿no? Para poder poder entenderlo, porque
lo considero una persona pensante, no puede entender. Es más, te hago un agravante más. Todos sabían que volvían con pandemia. Entonces vos cuando volvías en pandemia, ustedes están a un distanciamiento y el invitado está a un distanciamiento y yo pregunto a la producción, che, ¿a cuántos metros voy a estar? Porque me cuido, Sí, claro. estando vacunado. Sí, Me sí. cuido, porque si no partimos de esa premisa del cuidado de cada uno y del cuidado del otro, estamos jodidos. Sí, bueno, sabemos, Daniel, que sos un hombre muy comprometido con muchas causas y una especial es la de Mimi. Te cambio un poco de tema, pero bueno, sé que estuviste siguiendo ese caso de esta chiquita que fue dada en adopción desde el mes hasta los 3 años a una familia de acogida, después se la sacaron y bueno, están penando y peleando por esta niña que es su hija. En realidad, bueno, mucha gente, cuando nos enteramos de este tema, que es una nena que se dio a una familia de acogimiento y que a los pocos meses de haber nacido y estuvo otra cuestión de las pandemias, atribuible quizás a la desidia del Estado, de los juzgados, pero esta ley de acogimiento es fantástica, porque le da amor, le da posibilidad de salir de los orfanatos a los chicos. Para los que somos padres que hemos adoptado sabemos la importancia de esta instancia de amor. Y en este caso, en particular Mimi, que tiene 3 años, estuvo 3 años y por desidia del Estado, del juzgado, de la ONG que tiene que cuidar esto, y no se controló. Entonces a los 3, cuando los padres, que ya eran padres por un hecho de generar el vínculo, más allá del título, por una generación de vínculo, porque la ley de las familias de acogimiento es muy clara en cuanto a los tiempos. Pero, Debería haber sido más corto, entonces. Claro. pero no puede, claro, habla hasta un máximo de 6 meses. Cuando ya pasó 3 años, anda a hablarle de ¿dónde está la justicia? Ya el chico tiene otra pérdida más. Tiene otra pérdida, Claro. pero y se irrumpe en el hogar cuando ellos se saca sin ninguna explicación, que no dejaron llevarle ni la muñequita, la cosa, y se la secuestra. Es un secuestro. Y este secuestro es aterrador. Es más, hubo una familia antes que quiso adoptar, porque tienen claro la familia de acogimiento que no pueden adoptar, pero pasado el proceso, este es un caso, pero hay muchísimos casos en el país, dado que la pandemia hizo que el Estado estuviera en otras cosas, estuviera ausente, por más que hay juzgado, en este caso había un juzgado que tendría que haber estado presente, hay un responsable que no estuvo presente. Y cuando se arranca a una nena, se vulnera el derecho supremo del niño. Y la segunda cuestión es que como padre que ha adoptado, me gustaría hablarle a la familia que hoy tiene a Mimi, que quizás es, y no soy un tipo de dar consejos, pero me parece que en algún momento se van a enfrentar en la vida con Mimi. Y el derecho a la identidad es un derecho muy importante. Y van a tener que explicarle, salvo que opten por mentir, que lo dejo relativo, dónde estuvo esos 3 años y cómo fue la adopción. Y en ese momento se va a dar cuenta que se rompió una regla sagrada en la adopción, que es, no hay una familia que quiere un chico, sino hay que priorizar al chico frente a la familia. Y cuando invertís este orden, el chico pasa a ser una mascota. Lo digo así cruelmente, pero es así. Cuando vos invertís el orden que la prioridad es el chico es una mascota. Entonces, salvo que quieran mentirle mucho en su vida, porque en algún momento se van a enfrentar, ¿de dónde viniste? ¿Cómo sé? ¿Sos hija adoptiva? Bueno, voy a dar, mi hija tiene fotos de su madre biológica, hoy casualmente era el Día de la Bandera de Haití, tiene el derecho de identidad, es un derecho reconocido internacionalmente y acá se violó. Entonces, yo le pregunto a esta familia, ¿cómo la van a mirar cuando sea grande? Cuando les pregunte, ¿y cómo fue que me adoptaron? ¿Cómo fue? Porque preguntan. Y entonces van a tener 2 opciones. Fuiste víctima de una injusticia porque estamos acá, te arrancamos de una familia, y la segunda, la opción es, te vamos a seguir mintiendo toda la vida. La verdad que no me gustaría estar en la piel de esos padres. No. Daniel, coincido absolutamente con vos, vivimos una historia parecida y la definiste perfecto. La prioridad es en este caso, ella, es el nene, y la verdad, una aberración lo de la justicia. Daniel, te agradezco mucho, como siempre. Gracias a ustedes. Necesitamos y te convocamos, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande. Bueno, y un segundo conciencia, por favor, cuidémonos. Dale.
Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.